Continuando con el análisis de los circuitos eléctricos, después de estudiar el circuito RC en serie, se continúa con el análisis del circuito RC en paralelo, en el cual los elementos resistivos y capacitivos se conectan en ramas independientes alimentadas por la misma fuente de voltaje. Un circuito RC en paralelo está compuesto por un elemento resistivo y un elemento capacitivo, conectados en ramas separadas pero compartiendo los mismos nodos de alimentación. En esta configuración el voltaje es el mismo en la resistencia y en el capacitor. La corriente total del circuito se divide entre ambas ramas. Cada elemento representa un comportamiento diferente frente a la corriente alterna. Este tipo de circuito permite observar claramente cómo interactúan los componentes resistivos y capacitivos cuando se alimentan con la misma diferencia de potencial. El circuito RC en paralelo se encuentra desarrollado en el manual dentro del tema 96B, circuitos RC en paralelo. El diagrama eléctrico corresponde a la figura 1.104. Este diagrama muestra claramente una rama resistiva, una rama capacitiva, un nodo común de fase, un nodo común de neutro y el recorrido de la corriente en cada rama. Durante esta práctica, el armado físico deberá compararse constantemente con el diagrama mostrado en la figura 1.104 para asegurar que la conexión real coincide con la representación esquemática del manual. El objetivo de esta práctica es transformar un circuito de RC en serie en un circuito de RC en paralelo, identificar claramente las ramas resistiva y capacitiva, verificar que el voltaje es el mismo en ambas ramas, analizar la división de la corriente entre la resistencia y el capacitor, determinar la impedancia equivalente del circuito RC en paralelo, comparar el comportamiento con el circuito de RC en serie y realizar las mediciones completas utilizando el voltamperímetro. Para esta práctica se parte de un circuito de RC en serie completamente armado y probado, el cual incluye una clavija conectada a un contacto polarizado 127 volts, cable calibre 10, AWG, conductores identificados como negro para la fase, blanco para el neutro, un interruptor de paso en línea instalado en la fase, un foco incandescente que representa el elemento resistivo, un capacitor conectado en serie con la resistencia y las mediciones previas realizadas correctamente. Este circuito será modificado manteniendo intactos la clavija, el cableado base y el interruptor de paso. Antes de modificar el circuito, debemos abrir el interruptor de paso, desconectar la clavija del contacto polarizado, verificar la ausencia de voltaje con el voltamperímetro, confirmar la lectura de 0 volts y no manipular conductores energizados. Antes de realizar cualquier modificación, verificaremos la ausencia de voltaje en el circuito de la siguiente forma. Desconectaremos completamente el circuito de la fuente de alimentación Y lo mediremos con el voltamperímetro de la siguiente manera. lo colocamos en voltaje, en corriente alterna, que es el símbolo de la onda, y con las terminales tocamos las puntas de nuestro circuito. Tocamos las puntas de la clavija y verificamos que no nos marque voltaje. Listo, así verificamos la ausencia de voltaje. Listo, una vez que quitamos esto, conectaremos nuestro cable neutro a la resistencia y las terminales que quitamos, los cables con las terminales que quitamos serán los que utilizaremos para hacer la conexión en paralelo del capacitor. Y listo, una vez que tenemos nuestras terminales conectadas en paralelo, solo las conectamos al capacitor.
Y listo, tenemos nuestro circuito resistivo capacitivo en paralelo. Antes de energizar, verificamos que todo esté bien conectado y procedemos a conectar nuestro circuito a la toma de corriente alterna. Una vez conectado, encenderemos para hacer las mediciones. Antes de realizar mediciones en cualquier circuito, debemos verificar el funcionamiento correcto del voltamperímetro. En este caso, lo hacemos con una prueba de continuidad. El medidor tiene un símbolo como de sonido o señal. Al cerrar los terminales debemos confirmar que haya un sonido o marque algún valor de resistencia. También se puede hacer colocando el voltamperímetro en el símbolo de ohms para medir resistencia. Al abrir o separar las terminales, el medidor debe marcar OL y al cerrar las terminales, el medidor debe marcar un valor de resistencia. Mediremos primero corriente. Medimos en el capacitor 2.94 amperes y 0.57 amperes. También medimos corriente total. Y tenemos una corriente de 2.92 amperes. Ahora medimos voltaje. Ahora medimos voltaje. 127 volts en el capacitor y 127 volts en la resistencia. En un circuito RC en paralelo el voltaje es constante para ambos elementos, como pudimos ver. La corriente no es igual en las dos ramas, cada componente tiene una corriente diferente. En la resistencia la corriente está en fase con el voltaje y en el capacitor la corriente se adelanta al voltaje. La corriente total es la suma vectorial de ambas corrientes debido a que no están alineadas en el tiempo. Además, al colocar capacitores en paralelo, la capacitancia equivalente aumenta, lo que incrementa la demanda capacitiva del circuito. Este tipo de configuración se utiliza en bancos de capacitores pequeños, en filtros RC elementales y en sistemas donde se requiere aumentar la capacitancia sin elevar la tensión aplicada. Los capacitores pueden quedar cargados incluso En conclusión, este ejercicio permite visualizar el comportamiento de un circuito RC en paralelo, donde el voltaje es igual para todas las ramas y la corriente se divide según la naturaleza de cada elemento.